Continuamos en este momento, en este espacio de reflexión que se llama Punto de Referencia. Ahora vamos a hablar de uno de los temas que particularmente a mí me encanta tratarlo por la consistencia que tiene y por la perspectiva que a partir de ahí uno concluye, que es el análisis de coyuntura. ¿Pero qué es lo que es una coyuntura? Porque la gente dice, análisis de coyuntura. Bueno, una coyuntura es donde el punto exacto donde convergen varios factores. Y esos varios factores determinan en un momento determinado un detonante. Que el detonante entonces se expresa a través de eventos, o sea, a través de hechos trascendentales. Entonces, en una coyuntura tenemos pues que, sobre todo en una coyuntura política, tenemos pues que convergen una serie de factores. Primero, un escenario. Segundo, sujetos o actores jugando roles distintos. Y un orden. En el caso específico de la coyuntura política, nosotros vivimos, por ejemplo, en la República Dominicana, un momento de competitividad. Que se ha electoralizado antes de tiempo, eso es verdad. Es decir, hay gente que por cuestiones de táctica política están actuando como si las elecciones fueran pasado mañana, pero resulta que las elecciones son primero en febrero del 2020, las municipales, y posteriormente 24. En mayo o en junio, si hay segunda vuelta, para las presidenciales y las congresionales. Entonces, el tema es que la coyuntura política actual se basa fundamentalmente en actuaciones y roles de actores políticos. Nosotros tenemos una condición que probablemente no se haya dado en otros momentos políticos. Recuerde que el análisis de coyuntura político exige una observación empírica, es decir, una observación sobre los hechos, porque los actores que intervienen en ellos están en movimiento y cambian. Y entonces también uno de los elementos básicos para uno discernir y saber exactamente lo que está pasando, porque decía un gran teórico marxista que el análisis de coyuntura es un análisis concreto de la realidad concreta. Muy bien. Entonces, pero resulta que los actores que participan... Alguien definió la definición como me gusta. El análisis de coyuntura es la historia viva de cada momento específico. Sí, cómo no, es así. Es decir, lo que le quiero decir a ustedes es que los actores que se mueven están en movimiento. Al estar en movimiento, tú no puedes analizar las cosas desde el punto de vista de sus propias aspiraciones, porque cada actor, por ejemplo, todos los partidos políticos dicen que van a ganar las elecciones. Y es normal que lo digan porque están jugando su rol, ¿verdad? Ahora, lo que hay que ver, en qué condiciones están los partidos políticos para efectivamente ganar las elecciones. Ese es un problema de observación. Por ejemplo, ahora mismo la coyuntura política nacional está dividida políticamente en tres partidos políticos. Cada uno tiene su agenda. Por ejemplo, el PRM tiene una agenda en el cual todo el mundo sabe, aunque no se haya operativizado la idea, que Luis Abinader está en busca de la reelección. Yo pienso que eso quedó claro, ¿verdad? En el discurso de Santiago. Y hasta antes de tomar, ya yo creo que se ha ido imponiendo en la sociedad dominicana la idea del modelo norteamericano, de 2 periodos y ya. Y ya, para su casa. Y para dar conferencias o... Pues en el PRM todo el mundo sabe que Luis Abinader está en busca de la reelección y aunque, reitero, no hay una maquinaria todavía bien definido en torno a eso, pero todo el mundo sabe que él está en busca de la reelección. La jerga que se está usando nos induce a ello. Sí, y entonces presentando el cambio, ayer diciendo que le caigan atrás a lo que quieran. Leonel, que ya es el candidato de la Fuerza del Pueblo, desde que comenzó la Fuerza del Pueblo como partido, se sabe que es el candidato, se está aprovechando entonces de que por un lado está el PRM,
que no tiene la maquinaria reeleccionista por un problema de que está gobernando, no puede embarcarse tan temprano en una lucha antes de tiempo. No, además que las leyes electorales prohíben abiertamente, lo prohíben. Parece que la Junta ha sido un poquito flexible, porque Debería ser como más, debería aplicar más la ley. Las leyes electorales. Lo que pasa es que él dice, el presidente dice que la ley tiene falla y por eso fue que sometió al Congreso, que está en discusión ahora, 13 modificaciones a la ley de partidos políticos y a la ley electoral. Lo que le quiero decir es que cada actor, por ejemplo, el PLD, ¿en qué te voy a decir una cosa, eso no depende no depende de leyes. El que la Junta pueda hacer un árbitro depende de la autoridad de la Junta. César Estrella Sadalá imponía posiciones. Sí. Y no había partido. O sea, la Junta Central Electoral... Oye, recuérdate la gestión de César Estrella Sadalá. Qué referencia, ¿no? De honestidad y transparencia. Yo recuerdo como ahora cuando ganó Leonel Fernández en 1986, en la segunda vuelta. 86, no. 96. 1996, sí. En la segunda vuelta. Yo llamé a un alto dirigente del PRD, muy cercano a Peña Gómez. Peña Gómez perdió las elecciones. Yo le dije, ¿no va a impugnar Peña Gómez? Ya la Junta había dado los resultados. Minutos después de la Junta, yo llamo a ese amigo, un amigo viejo. Sí. Me dice, Peña Gómez entiende que a don César Estrella Sadalá no se le puede impugnar unas elecciones. O sea, una tremenda autoridad moral. Mira lo que dijo Peña Gómez en ese momento. Me dice, según me dijo ese dirigente, Peña Gómez entiende que a don César Estrella Sadalá no se le puede impugnar unas elecciones. Para que tú veas la autoridad moral y política que tenía don César Estrella. La ley electoral establece delitos electorales. Por ejemplo, la ley 1519 establece 17 causas por lo cual la Junta puede tomar decisiones que en delitos electorales. Y la ley de partidos políticos... La Junta tiene sus temores y sus cosas, no se siente con la fuerza para actuar. En estos días, Participación Ciudadana apelaba al consenso de los partidos para que coadyuven a la aprobación de la modificación de esas leyes, de régimen electoral y de partidos, agrupaciones políticas, para actualizarla, porque... Parece que no están muy motivados. Exactamente. Los partidos políticos. Ellos están muy entretenidos en la campaña de tiempo. Sí, aunque la Junta tiene autoridad para presentar un proyecto, pero es el Congreso el que lo aprueba. Sí, claro. Sí, claro. O sea, son los partidos, en definitiva, los que viabilizan las mismas cosas. Bueno, retomando un poco tu introducción, yo creo, sostengo que el principal factor de la coyuntura política es la crisis internacional. Esa crisis internacional, sobre todo la guerra en Ucrania, impacta en el país y crea un ambiente determinado, un escenario determinado. ¿Por qué? Porque esa guerra ha generado una explosión inflacionaria. Es decir, el aumento de los precios deteriora la calidad de vida de la gente. La gente tiene que destinar mayores recursos para ir al supermercado, al colmado, y eso evidentemente crea disgusto en la población. Eso lo sabe la oposición, y la oposición está en un frenesí electoral. Bueno, quien ha metido el país, sobre todo en ese proceso electoral a destiempo, ha sido la oposición, y de alguna manera el gobierno y el PRM ha tenido un poco que meterse en ello. Porque lo que pasa es que los partidos de oposición quieren capitalizar este momento donde la crisis internacional está golpeando al país y está afectando al gobierno también. Y a la gente. Y a la gente. Claro. Bueno, entonces, por eso ese frenesí electoral, y el que está más tirado a la calle del medio es Leonel Fernández, que tiene hasta 2 y 3 actividades a la semana. Sí. Sorprendente. Eso ha provocado que Danilo Medina, ante el hecho de que el PLD todavía no tiene un candidato presidencial, lo tendrá en octubre, el 16 de octubre sí ya tendrá un candidato, ha tenido que tirarse también a la calle y llenar un poco ese vacío, porque la mayoría de la población se conecta más con los candidatos que con los partidos. Sí, ya el PRM, aunque no declarado, tiene un candidato que es Luis Abinader, y la Fuerza del Pueblo tiene un candidato que existió desde antes de fundarse la Fuerza del Pueblo. Leonel es candidato presidencial, fue presidente 3 veces
Y cuando no ha sido presidente, ha sido candidato presidencial. Desde 1995. Es decir, Excepto en el 2002. Según Gustavo Sánchez, el partido tiene un rey y un príncipe. ¿dice quién? Gustavo Sánchez, diputado del PLD. Que la fuerza del pueblo en el caso de del PLD, el PLD está concentrado en su jornada del 16 de octubre. 16 de octubre. Hay que ver lo que pueda pasar ahí, Pero- en esa jornada, porque se están haciendo cálculos sobre si queda o no queda. Si el PLD queda bien, es decir, ¿qué significa quedar bien? Quedar bien es que se realice, que la gente vaya y vote, vote tranquilo, el que perdió, perdió, los otros que perdieron se articulan alrededor del que ganó y entonces a partir de ahí el partido se reactiva con un candidato y eso quedar bien. Eso indica que el 16 de octubre es una fecha muy importante. Claro. Para la Porque coyuntura actual, sí. Si el PLD sale bien, podría reposicionarse, porque se está dando una primera batalla política entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿En qué consiste esa batalla política? ¿Quién va a encabezar la oposición? ¿Quién va a quedar en segundo lugar? Según las encuestas. Entonces yo creo que es muy importante saber si el PLD va a terminar bien o no, porque si no termina bien, eso podría beneficiarle a Leonel Fernández. Claro, porque Por eso yo pienso que Danilo Medina se está aplicando a fondo para sí, tratar de que eso quede bien. eso quede bien. Obviamente que la competencia que hay entre la Fuerza del Pueblo y el PLD es una competencia desigual con relación a sus fuerzas, porque ellos están diseñados para quedar bien. Leonel ya es candidato, se está aprovechando de ese vacío y está recorriendo el país haciendo campaña abierta y eso está jugando su rol, al margen de que si viola o no viola la ley. Entonces, el tema es que la coyuntura política actual está asignada, está permeada, no solamente por el elemento de carácter económico. Si tú le preguntas a la gente, ahora mismo en la calle, cualquier nivel, cómo está la cosa, la gente en su gran mayoría le va a decir que no está bien, que está mal, es obvio. Ahora, ¿qué es lo que señalan las encuestas? Y ahí nos metemos en el tema de las encuestas. Lo que señala la ¿Qué encuesta. es lo que señalan esta última, la RCC Media? ¿No? La última encuesta que se ha publicado Sí. de un medio de comunicación como RCC Media, que se llama El País Elige, que es una encuesta que se realiza con una encuestadora mexicana y ese medio de comunicación que controla sobre todo parte de la radio en la República Dominicana. Entonces, lo que se señala ahí es que la gente está viendo con buenos ojos cómo el gobierno, o Luis Abinader más que el gobierno, está administrando la crisis. Y por eso que le da una aprobación de 67% A Luis Abinader. a Luis Abinader en el manejo de la crisis. No es que están diciendo que van a votar por Luis Abinader. No es ese el tema, porque la pregunta no es esa. La pregunta es aprobación. 68.8 y calificación. Es decir, el 62.5 le está diciendo a Luis Abinader que simpatiza con lo que está haciendo desde el gobierno para administrar una crisis que tiene, como ya Radamés dijo, un alto componente, extranjero o externo. Eso entonces se manifiesta, todo eso, políticamente, primero en la valoración que hacen de los partidos políticos. Y nosotros tenemos, pues, que esa misma encuesta dice que el partido político, por lo que dicen la mayoría de los dominicanos que votarían, estoy hablando de una encuesta, de una radiografía al día de hoy, eso puede variar, ¿verdad? Sí, porque como es natural. Las encuestas son una fotografía del momento. Exactamente. En el momento que se hizo la encuesta, que fue hace un mes antes del discurso del presidente, se dice en esa encuesta que el 56.6% va a votar por el PRM. Dice esa encuesta. Se presentan tres escenarios. Y sí, pero en términos partidarios. Con Margarita, con Abel, si Luis se enfrenta a Sí, Abel. pero eso es a nivel de candidatura, Sí, porque a nivel de partido, es los tres partidos que tiene. Ahora, a nivel de candidatura... ¿Qué dice en la encuesta a nivel de candidatura? candidatura? A nivel de candidatura establece que la gente tendría, es bueno que lo ponga,
el señor director, te pone 3 escenarios. En los 3 escenarios, para no abundar mucho, Luis Abinader tiene una intención del voto muy superior, tanto a Margarita, si es con Margarita, tanto como Leonel o tanto como Abel. Lo que sí llama la atención en esa encuesta, porque ese reflejo se está dando tendencialmente en la mayoría de las encuestas que publican, ¿no? Sí. Lo que sale en esa encuesta que llama poderosamente la atención es que ante una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, para la sociedad, o sea, para el público en general, ¿quién usted creería que debe ser el candidato presidencial? La mayoría dice que Abel. Ajá. Eso es a la sociedad. Pero cuando se le pregunta a la dirigencia de los partidos, dice que Leonel Fernández con un 47%. Entonces él llama poderosamente la atención porque se tenía entendido hasta ahora que en una alianza, posible alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, el candidato natural, automático sí, es Leonel. Pero entonces dice esa encuesta que la sociedad dice que prefiere a Abel ante esa eventualidad. Dice, esa encuesta señala en algún momento si van unidas las dos fuerzas de oposición con Luis Abinader, ¿qué pasaría? Bueno, obviamente tú sabes que lo primero es que según los datos que ellos ponen ahí, en ambos casos, ambas fuerzas, tienen entre 15 y 16, llegarían unidas matemáticamente a 32. Pero todo el mundo sabe que políticamente el impacto que genera una alianza como esa, pues aumenta las posibilidades, más que... O sea, lo que está diciendo que a un aliado tendrían dificultades para derrotar a Luis Abinader. Según esa encuesta, según esa encuesta. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos en la parte final. No sé si tú querías agregar algo más ya para finalizar. Desde el principio quería señalar que Fernán Braudel, abordando la coyuntura, habla de que los hechos se organizan en hechos, coyuntura y estructura. Y nosotros estamos abordando aquí la coyuntura. Interesante, la oposición está atomizada. Hay un imaginario, no obstante la crisis de la inflación, de la guerra. Pero hay un ¿Qué es lo que está tratando de aprovechar la oposición, fundamentalmente? Sí, pero ese imaginario también suele rechazar, pues tiene memoria de lo que se hizo. Bueno, muy bien. Ya concluido por hoy, punto de referencia. Nos veremos el próximo domingo.